Bienvenidos a Universo Flamenco. Soy Laura Di Benigno y estamos en la tercera parte del ciclo de flamenco poético Versos Hijipíos, un ciclo en el que hemos ido descubriendo cómo los artistas, los cantadores flamencos, han ido adaptando la poesía a sus letras flamencas. Vamos a conocer un poco de lo que vamos a disfrutar con los moderadores de hoy, Francis Mármol y Luis Perdiguero. Bueno, pues hoy tendremos con ustedes la tercera jornada del ciclo Verso Hijipío, en concreto de su disco Forum, en el que vamos a hablar de un disco que apareció en el mercado hace ya unos años, la voz del cantador malagueño Luis Perdiguero, que lo tenemos con nosotros, y que se lo dedicaba a un poeta antequerano llamado José Antonio Muñoz Roja. Hola, yo soy Luis Perdiguero y vengo encantadísimo a este ciclo de Versos Hijipíos. Bueno, buenas tardes, gracias por vuestra asistencia, gracias de nuevo a la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Málaga que nos ofrece este espacio. La idea de este ciclo, para el que no haya venido antes, es presentar o hablar sobre cómo se hicieron algunos discos alrededor de poetas cultos. El encuentro de hoy versa sobre un poeta de los más grandes que hemos tenido en Málaga, Premio Nacional de Poesía, ya en muy avanzada edad, pero lo tiene, y también Premio Iberoamericano de Poesía, Reina Sofía, José Antonio Muñoz Roja. José Antonio Muñoz Roja era un poeta antequerano que le cantó mucho, le escribió mucho al campo, a lo rural, a la agricultura, al paisaje de su tierra, y que, como ahora contará Luis, es un poeta bastante especial en el sentido de que no es un poeta tan lírico, tan rítmico y tan musical como puede ser un Lorca o un Bécquer, que escribía también mucho en prosa y que era bastante complejo y complicado meterlo por flamenco. Ahora nos contará Luis la fatiga que pasó también con este disco. José Antonio Muñoz Roja, me gustaría hacer una pequeña presentación para que sepamos un poco la magnitud del personaje. Es un poeta también prolífico, que estuvo muy bien conectado con los grandes popes de la poesía que quedan después de la Guerra Civil, y que significa mucho y también es como un maestro para otros poetas que fueron muy importantes en Málaga, como por ejemplo Alfonso Canales, que también lo citó siempre como un poeta de referencia. Con todo esto que he dicho, la historia que vamos a trazar ahora es también curiosa porque, bueno, un cantador como Luis Perdiguero, Luis pues empieza desde muy chiquitito cantando. Él, como sabéis, es de una familia cantadora, es de los Pauleras, ¿no? Emparentado con los Pauleras, bisnieto de Tianica la Periñaca, y tiene raíces profundas en Jerez. Lo que pasa es que él luego se cría aquí en Málaga, ¿no? Yo nací aquí en la Trinidad, Nació, mucho orgullo. Lleva cantando desde muy niño y lleva actuando por todos los rincones de Andalucía, de España. Bueno, y hace poco me estaba comentando, a raíz de que también está aquí la compañera Laura, que también había estado en Venezuela y ha estado en otros tantos países, ¿no? Actuando. Bueno, su trayectoria ya es bastante larga, 26 años en esto, y gran conocedor pues de todos los palos del flamenco, evidentemente. Especialmente le gusta a la gente que lo escucha todo lo que tiene que ver con el ritmo, con el compás, porque al final él lo lleva eso por bandera y lo tiene en la sangre, ¿no? Y bueno, ahora está trabajando. Yo recuerdo que en 2007 grabó su primer disco, Vente tú conmigo, que lo estrenó en la Bienal de Flamenco en Antequera, precisamente. En Antequera y en Álora. Y en el Álora Teatro también. Cervantes de Álora lo presenté. Exacto. La Bienal se presentó en Álora. En Álora, en 2007. La representación fue a nivel local y oficial, Sí. pero la Bienal fue en Álora. Un disco muy bonito. Sí. Luego después hace ¿no? De José Antonio Muñoz Roja. En 2011. Y ahora precisamente, que también venía muy al pelo traerlo hoy, está trabajando en un tercero, que a mí me ha enseñado una pincelada y suena, no es por desmerecer lo anterior, pero suena una cosa gorda, ¿no? Sí, distinto, un poquito distinto a esto. Yo creo que va
va a sonar y va a darle trabajito, va a darle bastante trabajito, que es lo importante. Son meses. Claro. Y bueno, como sabéis, como estaba diciendo al principio, el ciclo trata de ver un poco los procesos creativos que se producen entre la elección de un tema para un disco y cómo luego los artistas se lo llevan a su terreno, porque claro, pasar la poesía de José Antonio Muñoz Rojas a la clave flamenca, es decir, llevárselo en métrica y llevárselo también en sonido, en flamencura, era bastante complicado por esto que hemos dicho al principio, era un poeta muy sereno, muy lento también, muy pausado y de fraseos también muy largos, y eso para todo aquel que quiere meterlo en flamenco le falta música, ¿no? Entonces este trabajo está muy bien porque consigue de alguna manera meter todo eso en verea y llevárselo a su terreno. Y de verdad que hay un trabajo impresionante detrás de esto. Lo podéis escuchar en Spotify, es donde yo lo escucho, pero bueno, todavía también hay algunos discos por ahí. Sí, sí, originales ahí, ¿no? Sí. Por internet se puede adquirir. Te lo grabó Cambayá, ¿no? Y me lo produjo Cambayá y me lo distribuyó Caronte, de Madrid. Y bueno, yo quería empezar preguntándote de inicio cómo te surgió esta idea, porque claro, tu mundo está alejado del mundo de Muñoz Rojas, aunque sois paisanos. Sí, ¿Tú lo conocías a él o tenías alguna referencia? A él lo había visto poco, poco por Antequera, llegué a verlo 2 o 3 veces. Tengo gente de su familia más a mi edad que sí los conozco, de los Rojas de Antequera. No, pero yo a él es verdad que a José Antonio yo no lo había tratado ni nada, y simplemente tenía oída. Quien me habló de él fue Antonio Blanco. Y yo sabía de él de la poesía que... Antonio Blanco de Cambayá, de Cambayá Records. Que es mi productor. Y sabía de él y empezó a hablarme de su poesía y sabía que vivía en La Condesa. Porque en su día el padre de Juan Casilla, ya tristemente fallecido, me dijo: Luis, ¿tú por qué no coges a Muñoz Rojas, que es un pedazo de poeta y que tenemos aquí, y haces algo de Antequera, hombre? Y bueno, yo allí a Juan digo, pues mira, igual algún día surge. Pero aquello se quedó allí y la verdad se quedó en una conversación más a nivel personal, ¿no? Y luego Antonio Blanco, de la mano de Antonio Blanco, fue cuando me lo propuso con el alcalde en 2011. Llegaste a reunir con el alcalde y sí, todo. Sí, y con la fundación de él. Entonces me lo propusieron y yo pues, me encantó la idea porque como nadie le había grabado nada, lo vi atractivo, lo vi interesante y como un reto a nivel personal también, ¿no? Que luego lo fue. Sí, el reto fue porque es verdad que de bien, ¿no? Pero pasamos fatiguitas para meter las cosas y meter lo que es la métrica parcante para hacer fatiga y carrión. Pero bueno, al final se consiguió, que es de lo que se trata, de llevar las cosas a la meta y ya está, y luego el público es el que manda. Claro. En 2007, curiosamente también, Miguel Poveda le dedicó un espectáculo que estuvo dentro de la Bienal de 2007. ¿Tú tuviste conocimiento de ese trabajo? ¿Te sirvió un poco de referencia? ¿O? No, yo lo que pasa es que tuve oída porque vi lo que Miguel hizo. Porque Miguel, al parecer, tuvo, según tengo entendido, un pequeño interés por grabar sobre su poesía, pero al final no se llevó a cabo. Entonces, al parecer, cogió varios poemas y lo ilustró y los plasmó en el Festival de Cante Grande que se hace en Santa María, en el Festival de Cante. Y hizo, creo que fueron 2 o 3 temas de su poesía. Sí. Sí, es lo que yo sé. Tú me has dicho que no llegaste a conocerlo personalmente. Cuando por primera vez te presentan poemas suyos, tú le echas el ojo, empiezas a leer algo de él, ¿quién te lo hace llegar? ¿Cómo es ese primer encuentro? Antonio Blanco nos pasó a mí un disco y a Antonio Carrillo, mi compadre, otro. Y entonces, pues para que fuéramos leyendo, fuéramos viendo a ver qué podíamos encajar, qué podía rimar, qué podía pegar, qué podía encajar dentro del que tuviera un poquito de flamencura, ¿no? Porque si vas a un disco de flamenco, siquiera que suene flamenco y meter las letras lo mejor posible, ¿no? Y Antonio fue el que nos hizo llegar 2 libros de cosas del campo. Cosas del campo, ¿no? Uno a mí y otro a Antonio Carrión.
y ahí empezó el trabajo a forjarse, a estudiar. Yo estudiaba más que en el colegio. Y es verdad que fueron 6 meses intensos de leerlo y de trabajo de machacarlo. Y llamadas, Carrión me llamaba a mí, yo a Carrión, y ahí le íbamos dando forma entre los dos. Tuviste que tocar mucho las letras de él, porque él, claro, utiliza unas palabras, a veces el mundo de la poesía culta, pues claro, utiliza palabras no tan habituales o no tan populares como se puede escuchar en el flamenco, ¿no? Entonces, ese trasvase, ¿lo hiciste o cómo te No. apañaste? Porque eso era complicado, ¿no? Quitar palabras no, lo que hicimos fue unirlas disparejamente. Me explico. Había una frase y luego la segunda a lo mejor no entraba, o no lo veíamos nosotros que entraba para que pegase y tuviera sentido, pues a lo mejor esta frase se iba con el final del escrito, porque es que en realidad no son poemas cortos, por lo menos lo de Cosas del Campo era como si fuera un libro. Entonces, ¿qué hicimos? Los Claro, cortes campo... y la medida la hicimos nosotros cortando el río pega con ío, aquí. Entonces fuimos uniendo conforme vimos de arriba a abajo, cogíamos de aquí, cogíamos de allí y luego juntamos las cosas que creíamos que tenía sentido para poder cantarlo. O sea, que realmente Pero crea una obra propia, porque tú Sí. lo utilizas, pero tú estás... De alguna manera hubo que removerlo todo el libro y adaptarlo después a los cantes, porque claro, te pones a cantar por taranto, te pones a cantar una soleá, independientemente que la poesía de él sea de una manera o de otra, tienes que intentar cuadrarlo para que luego eso, cuando se escuche, diga algo. Claro. Entonces, para que tenga sentido, tienes que crear tú el poema o la frase, ¿no? Y eso es lo que pasó con este disco. Que pasamos alguna dificultad en ese sentido. Pero bueno, luego bien. ¿Qué es lo que más, eso es lo que más te costó trabajo? El darle forma a la letra, o la música entiendo que también tiene que ser compleja, ¿no? Porque... Sí, encajarlo me costó menos. Sí. Encajarlo me costó menos porque ahí ya entré yo en acción y ya me buscaba yo, ya me recreaba yo en mí, ya cantaba como yo quería la letra. Una vez que ya entró en la métrica, ya luego la metí yo en mi peso. Claro. Y la hacía como quise, ¿no? La música no. Algunas palabras, para pronunciarlas, sí que es verdad que hace fatiga, porque es que, claro, y además yo no estaba acostumbrado... Me has contado una anécdota antes, ¿no? De cuál era esa que era tan difícil de meter. O la de un abandonado, que, bueno, ahora ya lo hago de momento, pero en su día nada más leerlo, cuando dice despertaréis querubrí, yo no lograba encajarlo, se me trababa la lengua, me equivocaba 2 o 3 veces, hasta que ya, pues, después de unos pocos intentos salió, y ya pues lo dejamos, digo, déjalo ahí ya, Antonio, déjalo ahí ya, que ya salió. De todas maneras, fue divertida, la grabación fue dura, pero fue divertida también, y además pues aprendí mucho yo con este disco, porque Carrión me enseñó muchas cosas de la métrica, de mover las cosas, de jugar a lo mejor con los tiempos y las palabras. Que hasta ahora pues tú cantas cosas populares que escuchas, luego las metes en tu peso y le das tu impronta, tu personalidad. Pero claro, ponerte con este tipo de poesía y ser capaz de encajarlo, pues fue un aprendizaje también para mí. Claro. Del poeta, del aire del poeta, ¿de qué te quedas tú? ¿Te sonaba flamenco también? Supongo que hay cosas un poco más distantes, ¿no? Del mundo de los flamencos, pero habría otras, ¿no? El territorio por lo menos, ¿no? Lo que el terreno dibuja una tierra que para ti era natural. No, y además familiar, porque yo me he criado allí, claro. Y entonces en ese sentido me era familiar, la Vega de Antequera, la cacería de eso yo la conozco, porque como mucha gente decía, aficionado al galgo, claro. Y he cazado precisamente allí, en esas tierras. Y entonces ahí me es familiar y me era familiar. Luego, en el sentido de la flamencura, también la tenía porque el cante va ligado con el campo. Hay muchas letras de campo y hay muchas cosas que se refieren al campo y a lo rural. Entonces, en ese sentido encajaba, porque cuántas letras hay del campo y de cosas del campo. Ahí no tuve problema. Supongo también que cuando te metes en es a la hora de
de su poesía que a lo mejor las letras no tenían tantas fatigas como otras. Claro. Eso es lo que yo noté al leerlo, ¿no? Claro. Que las palabras como que no sonaban al flamenco que vienes escuchando, como digo, da lo mejor un fandango que le pueda escuchar un cantado y la letra te duele. Y Claro. luego tú lo cantas distinto, pero la letra duele porque tiene un sentido para el flamenco. Sí, en tiene este un- caso, José Antonio no lo tenía, Claro. no iba una poesía escrita flamencamente hablando, Claro. porque él era un hombre que se sentaba debajo de una higuera allí en la Condesa y pasaba a lo mejor un jilguero y le sacaba una letra al jilguero, pero como él veía, Claro. o como él quería. Claro, ahora eso podía ser más afín al flamenco o no. Claro. Es lo que yo he Claro, palpado de esto. y sobre todo no tenía el dramatismo este que tiene muchas letras, ¿no? Del flamenco, ¿no? Claro, de la es- fatiga, lo que tú dices, ¿no? Claro. Es que yo pienso que es más un canto a la libertad del campo, Claro. al momento de inspiración que a él le pudiera venir de cara a sensaciones en el campo. Claro. Estaba hoy a gusto y se iba a andar a lo mejor por mitad de un llano y digo yo que haría una letra de algo o lo escribía así, Claro. pero sobre esa sensación que estaba sintiendo en ese momento, que iba caminando, que iba, yo qué sé, allí en el río del Guadalhorce, que paseaba mucho por allí, según tengo yo entendido, se iba donde está el sur, hay una vereda que va a una presa, se llama la presa Guarpaero, le llaman allí. Y hay una vereda, un paseo muy bonito en este tiempo, el atardecer muy bonito por allí, se ve la peña al fondo, y parece ser que le gustaba mucho caminar por allí. Pero bueno, ahí, Pues de ahí él se inspiraba claro. y sacaba las cosas. Ahí sí tenías una buena conexión, porque al conocer tú el terreno igual que él y saber por dónde te movías, de alguna manera eso también te inspiraba. También era un reto para ti, ¿no? Meterte en este terreno, refrescar las letras, que tú conoces todas las letras tradicionales Claro. por machacadas, ¿no? De tanto hacerlas y tal. Cuando un cantador se mete en estos jardines, no sabe cómo va a salir tampoco de ellos, ¿no? Bueno, claro, a lo nuevo siempre hay incertidumbre, Claro. está claro. A mí me causó un poco de esa, precisamente, incertidumbre porque el terreno no me era muy conocido y claro, había que ir mascándolo e ir viendo. Conforme nos fuimos sintiendo, ya cuando hicimos un par de temas o tres, es verdad que fue más fácil. Ya me sentía yo más cómodo y más familiarizado. Pero el primer día que me acuerdo que entramos en el estudio, cuando cogí la primera letra, sinceramente lo digo, no sabía por dónde le iba a meter mano. Claro. Entonces, ya encajaba y Carrión, bueno, esta es la soleá, pues venga, y nos poníamos y la hacía soleá, pero no me encontraba ya a gusto. Luego ya, cuando hice los dos primeros temas, ya luego me fue más familiar y ya le cogí como el tranquillo, por así decirlo, y me encontré yo más afín con la poesía. ¿De qué temas te sientes más contento de los que hiciste en este disco? Hay que decir Bueno, que el disco tiene malagueña, abandolado, soleá, bulería por soleá, alegría, taranto, bulería, tiento, seguirilla y romance. Sí. O sea, que tienen una variedad bastante grande. Bueno, creo que el disco en sí me siento orgulloso de todos los temas, porque como estoy contando, fue un reto que al final conseguimos y tanto Carrión como yo quedamos muy contentos con el trabajo. Pero me gustó mucho, si es lo que me preguntas, cómo quedó la bulería y la seguirilla. Sí, la seguirilla me gustó. Hay una letra que sí va afín con el cante, que habla de las estrellas y de la luna. Voy a poner precisamente la seguirilla. ¿Ponemos la bulería? Venga, por la bulería, lo que ellos quieran, que lo digan ellos. Venga, vamos a escuchar la bulería, que él es un maestro de la bulería. Ay, ay, ay. Por la calle arriba, otra vez que te quiero, un curito de nadie.
ha terminado por su casa, por su tierra, pero luego hay unas letras muy profundas al principio, ¿eh? Esa es buena. Estos No me primeros acordaba de tercios. Nadie sabe las palabras que caben en un silencio, silencio, lengua del alma. Y lo de los ojos es buena. ¿Dónde están los ojos? Mira, aves que van y que vienen de mi ojo a los tuyos, de los tuyos nunca vuelven. Ahí hay Son una cosillas. profundidad y además suenan bastante flamenco, Es así. que esto es de los, claro, que puede tocarla mucho y de... Claro, si ahí cogimos lo que pudimos. Pero esa, por ejemplo, esa letra es muy profunda, lo que pasa es que no está cantada y a lo mejor cualquiera lo escucha y dice, Claro. ¿esto qué, no? Pero si la analiza, realmente es buena. Aves que van y vienen, de mis ojos a los tuyos y los tuyos nunca vuelven. Es corta, pero dice mucho. Agua cuando tengas sed, a mis ojos dale muerte si no te vuelven a ver. Esa- Esa es buena. El flamenco, cuando la populariza todo el mundo. Por eso he dicho antes que bueno, fue dificultoso, pero el disco Claro, después claro, está conseguido y creo que tiene cosas importantes, con toda la modestia del mundo, ¿no? Hay Sí, cosas sí. como esas que son buenas. Sí, ahora sí no escuchamos otro corte más. ¿Cómo eligen los músicos? Porque Antonio Carrión, entiendo que venía tocando contigo ya, Sí. pero bueno, Las Palmas y eso, ¿cómo lo decide? Lo del disco de Carrión fue porque en ese tiempo estábamos hablando de hacernos compadres, que luego se ha llevado a cabo. Es compadre de mi niña Luisa. Y lo veníamos hablando y entonces fuimos a tocar a Madrid y a Sardeñola. Y en Barcelona me dijo, padre, el próximo disco que haga, quiero hacerlo yo contigo. Digo, eso está, Antonio mío. ¿Y con quién mejor? Porque Antonio es un maestro, como todos sabéis. Y fue a hablarlo y a los 5 o 6 meses de eso me propone Antonio el tema. Y así, Luis, venga, ¿con quién vamos a contar? Digo, con el Carri a la guitarra. Y las palmitas, 2 niños de Lebrija, que entonces venían conmigo. De vez en cuando vienen, pero cogieron un caminito ya ellos por su rollo. Sí. Ellos son, uno es ingeniero y el otro tiene su rollo buscado. El caso que ahora mismo pues no suelen venir, pero bueno, en ese tiempo venían conmigo. Y entonces digo, 2 palmeros de Lebrija, digo, la guitarra de Carrión, para todos los temas. ¿Crees que estos trabajos son un poco complejos también para el que lo escucha? O sea, que es difícil, cuando mete un poeta culto por flamenco, pierde un poco el flamenco también esa potencia que tiene de lo popular, de que va mucho más al meollo de la cuestión. Bueno, yo pienso que las cosas cuando se hacen de corazón y flamenca, sea la letra que sea, si al aficionado le gusta, le va a gustar. Sí. Que a lo mejor la tenga más oída o menos, o le sea más familiar o menos, puede ser. Pero cuando el flamenco es flamenco, y si se hace flamenco y se hace una soleá, te puede gustar más una letra que otra. Pero al fin y al cabo, como hemos hablado antes, el trabajo se ha conseguido y tú escuchas Claro. la soleá y es soleá. Escuchas una seguirilla y una seguirilla. Entonces, te puede doler más o menos como aficionado, pero eso pasa con lo popular también. Claro. Pero es por eso, porque a lo mejor una letra la tienes más escucha que otra, o el mismo aficionado, ¿no? Claro. Pero bueno, es que también hay que hacer cosas nuevas. Yo pienso, a mí me gusta arriesgar Claro. y mover otros terrenos y que no sea lo mismo y hay que arriesgarse también la vida. Claro. Son experiencias. Totalmente. Este disco que estoy ahora, que termina ahora, Bueno, eso Que también ya- es interesante. Cuéntanos si cómo Dios llevas quiere eso. va a estar en la calle el mes que viene, pues está eso, popularmente está eso sobre letras que muchos habréis escuchado, pero ha sido mi impronta que yo quería grabar cómodo. Llevamos 1 año y medio con el disco y he cantado cuando he querido, cuando me he visto, ahora vamos, ahora no vamos, ahora voy a hacer esto aquí, y ahora voy a cantar allí. O sea, eso como un modo directo, pero es en ese formato popular, ¿entiendes? Claro, como porque también, claro, tú entras en la tarea de letrista, tú eres poeta también, claro, un cantador también es poeta, ¿no? ¿De dónde, cómo te puede surgir a ti la inspiración para algunos temas? ¿En qué momento, Bueno, o si eso te pilla Yo no que siempre, sea poeta ni tú te escriba. pones como Muñoz Roja allí delante del campo con el pajarito y te surge Sí. o a ti te surge en cualquier lado? No, yo no soy poeta ni nada. Lo que pasa que es verdad que hago letras, sí, pero en momentos de inspiración. Claro. De hecho, el single que va a llevar este disco nuevo lo hice de inspiración en un momento. Pero son cosas que se me vienen en el momento. Yo andando
por el campo con mi galgo o simplemente, mira, el otro día hice un fandango, iba andando por la playa dando un paseo y al ver una chavala de cruzazo me vino un fandango y lo hice. Iba con un perro a la chavala y se me vino un fandango y lo hice así. Ayer lo tengo apuntado, ahora no me acuerdo. Es cosas así. Ya luego si la machaco como la letra del disco nuevo, pues ya se me mete. Pero vamos, que el disco del primero sí hice yo muchas letras también. Escribo en la casa. Sí, ¿no? Y Bajín de madrugada cuando me quedo, escribo en la casa. ¿Alguna anécdota de esta de escribir, de dónde ha escrito? ¿Ha escrito en lugares extraños? ¿Alguna Esa, no os voy a contar esa porque esta la voy a dejar para el otro disco. Pero cuando cuente la del disco nuevo, te tiran al suelo. Sí. Bueno, cuenta algo. Donde dice la letra. En una carta de Hacienda. Al lado de lo negro. El lateral. En el lateral. Fuera que, no es broma. Hombre, que Se me vino un momento. No fui a correo. Fui a correo a recoger la Herón Radar. Y ahora al salir de correo se me vino la letra y tal como cogí un bolígrafo en el coche, hice así, pim, 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 y escribí el estribillo y dos de las letras. Pero así, como os estoy contando. En la carta de Hacienda, si miro para el lado se me olvida. Y luego ya la tercera letra la hice tranquilamente en mi casa buscándole sentido a lo que había hecho de antes. Pero son cosas así del momento. Yo, si no, ya luego no me acuerdo. Claro. Oye, anécdota, no veas. El disco de Vente tú conmigo, la mitad de las letras la hice paseando con mis galgos por el campo. La mitad de ellas. Pero el campo es muy inspirador también, ¿no? Todos los cambios que se producen en el campo, ¿no? Todas las cosas que se pueden producir en la caza, ¿no? A mí personalmente no es ya el campo en sí, que decir me gusta mucho, es la soledad. Claro. Cuando estoy solo ahí, a lo mejor paseando y voy solo, pues que escenario de eso puede surgir. Pues si te parece, vamos a escuchar un tema más del disco y Vale. después vamos a ver si Luis se quiere enrollar un poquito y a ver si nos quiere hacer por lo menos una letrilla, ¿no? Algo Sí, que te hombre, acuerdes le voy a hacer una de lo que sea, letra a claro. mi gente de mi Málaga. Ay, pili, 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 li, li, La boca Me siento muy privilegiado porque tener en esta obra una de las mejores guitarras que tenemos a día de hoy todavía viva, por lo menos para mí, creo que es una de las mejores guitarras para acompañar y demostrado está, ¿no? Ha estado con las primeras figuras de la época de oro y ahora de la gente de mi generación, de los que estamos queriendo luchar por esto y mantenerlo fiel seguidor y amigo, porque se presta a todo. Y es una de las mejores guitarras. Luis nos ha desgranado un poco cómo ha sido el proceso creativo de este disco y hemos conocido un poco de la poesía de José Antonio Muñoz Rojas, un poeta que os animo también a visitar, a leer si tenéis la oportunidad de haceros con algún poemario suyo. Y bueno, yo, como ocurrió en las anteriores sesiones, siempre se invita al que viene a que si quiere hacer algo lo haga. Y antes de eso, quiero recordaros que la semana que viene va a estar aquí Ramón Soler entrevistando a Andrés Lozano, cantador de Manilva, y van a hablar sobre su disco Cante del Siglo de Oro, que es un disco muy interesante que grabó a partir de un encargo de la UNIA, en el que meten por flamenco a Cervantes, a Lope de Vega, o sea que ahí también... Sí, Andrés es un pedazo de cantador. Sí, muy Buena interesante. gente. Y la verdad que suena bastante bien y es otro disco parecido a este que hemos tratado hoy de Luis, que
está muy bien conseguido, pero ha tenido poco recorrido. Igualmente vamos a por lo menos tener la ocasión de poder escuchar aquí algún tema de ello e incluso también a ver si se produce la posibilidad de que Andrés pudiera decir algo. Bueno, pues vamos a escucharte, ¿no? Un poquito, ¿no? Que haga una cosita, ¿no? Un poquito, yo qué sé, lo que tú Lo voy a veas. hacer, ya que vengo sin guitarra, bueno, en primer lugar, antes de hacer el fandango, aunque sois todos muy amigos míos y os conozco a todos los que habéis hoy aquí, pero eso no quita que esté agradecido de que me hayáis querido acompañar tanto a mí como a Francis Claro. en esta entrega mía de hoy del ciclo, que agradezco para agradecerte de que hayáis contado conmigo en versos y píos. Y bueno, después de dar las gracias os voy a regalar un fandanguito, porque como no he venido con compañero y guitarra, pues os voy a hacer un fandanguito para matar la tarde, ¿no? También me gustaría recordar que siempre nos viene acompañando como colaboradora del ciclo Laura de Universo Flamenco y bueno, están haciendo un trabajo también muy interesante en las redes de grabación de estos encuentros y pues bueno, tenemos la huella de lo que está ocurriendo aquí en YouTube y hoy también hemos estado nosotros hablando un poquito antes. Labor importante de mi Laura. Es muy importante también las cosas que se hacen, pero a la vez también comunicarlas. Entonces, si os parece, le damos un aplauso a Laura por esto. Y ahora nos quedamos escuchando a Luis. Bueno, voy a hacer un fandanguito, venga. Ay, ay, que te quiero. ¿Y cuántas veces te diste tu padre? Hijo mío, que te quiero. Y nunca nosotros les damos cuenta. Pero cuando Dios se lo lleva al cielo, entonces lloramos de pena. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.